Mira, nunca. Pero es que al final, yo personalmente me acuerdo mucho cuando pasaba de un barco a otro. No siempre tienes la suerte de empezar con un barco nuevo. A veces pasas a un barco con una certeza o con toda la cortesía del mundo al jefe de máquina, si tenía la suerte de conocerlo, porque muchas veces coges el barco y nivel el jefe de máquina, bueno, al jefe de máquina, al capitán, y decía, mira, ya veré, arrancan los motores, ahora me voy donde no se mete nadie, ¿no? Lo de Sentina, viento de agua negra, por debajo de motores dentro de los tanques feos. Las sorpresas. Ahí es donde voy a tener la sorpresa, para donde tengo un instrumento para poder decir, mira, el barco está en buena condición, no está en buena condición. Me imagino que te habrá pasado 1.000.000 de veces de ver. A mí me ha pasado coger un martillito y decir, pero aquí hay un traje entero de pintura, o sea, pintura encima de pintura, y abajo está fatal. ¿Y cuántas veces no hay que cambiar plancha porque no se le ha dado ninguna atención a un tanque o a una sentina o a una bocina durante años, y luego descubres que está agujereada, que no tiene espesor o para desguace? I'm Ricardo Perano. If you're passionate about super yachts, engineering, leadership, and professional growth, you're in the right place. Subscribe to the channel, join our community, and visit my website www.superyachtengineers.com. See you in the next episode.